Nos hemos venido hasta el espacio de Mendiberría, donde ojalá sea ese nuevo campo del Deportivo Alavés que se hará para el 2020, ¿no? Ese nuevo estadio de Mendizorroza. Pero queremos hablar con el técnico del Deportivo Alavés, con Mauricio Pellegrino. Un Mauricio Pellegrino que, bueno, que como él mismo ha contado ya muchas veces, allá con 10 años comenzaba con la pelota allá en Argentina, en su Argentina natal, pues a darle esas patadas a la pelota. Se iniciaba en el fútbol, en el mundo, en los diferentes clubes argentinos, sobre todo en Vélez Sarsfield, del que guarda un grandísimo recuerdo, ahora le preguntaremos, y después daba el salto a Europa, en el Barcelona, en el Valencia, en el Liverpool, y terminaba su carrera deportiva en la 2005-2006 en el Deportivo Alavés, en un panorama un poquito controvertido en aquel entonces, y con alguien mandando por aquí, pues que no nos hace ninguna gracia, y seguro que a él tampoco, porque fue uno de los pocos jugadores que se enfrentó a él. A ver si nos quiere recordar aquel triste episodio, porque uno de los capitanes, uno de los jugadores importantes en aquel vestuario era él, era Mauricio Pellegrino, y se enfrentaba a él. Vuelve al Deportivo Alavés en esta temporada 2016-2017, haciéndolo de manera formidable con el conjunto albiazul, ahora mismo con 40 puntos, 4 puntos de esa séptima posición que dan acceso a la UEFA Europa League, metidos en la final de la Copa del Rey, bueno, y cumpliendo todos los objetivos. Nos hablaba de Bilardo y de Menotti en su presentación. Atacar como Menotti, defender como Bilardo. Veremos a ver a quién se parece. Le preguntaremos a él, pero vamos a repasar en este espacio de tiempo buena parte de su carrera deportiva. Mauricio Pellegrino, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un verdadero placer, de verdad, Muchas estar gracias. aquí sentado contigo. Gracias a vos. Muchísimas ganas de estar contigo. Mauricio, quiero que te describas tú. ¿Quién es Mauricio Pellegrino? Bueno, primero soy una persona que soy padre de familia, soy esposo y papá, marido, bueno, que esos son mis títulos más importantes primero, ¿no? Y después, bueno, que mi profesión hoy es la de entrenador, ¿eh? Mi hobby, por así decirlo. Más que profesión, puedo decir mi hobby, que sin darme cuenta esta vocación se transformó en una profesión. Pero bueno, primero puedo decir, soy papá de familia, que es el título más importante. Y después el otro, bueno, estoy detrás de una vocación que se ha transformado en una profesión. Mauricio, con 10 años, y lo has dicho muchas veces, ya le dabas patadas al cuero, ¿no? Allá por las calles de tu barrio, ahí en Argentina. Sí, mi descubrimiento de la pelota fue casual y fue un poco siguiendo los pasos de mis amigos, yendo detrás de un primo. Yo viví en una zona rural hasta los 8 o 9 años, cuando me fui a Leones, que se llamaba el pueblo donde yo nací. Me fui a vivir ahí, bueno, que era todo nuevo, todo distinto para mí. A partir de ahí, bueno, cuando salí del colegio, antes había campitos por todas partes, como le llamamos nosotros, que eran los terrenos baldíos donde se juega la pelota. Y de uno pasaban a otro y cada vez se iban alejando de casa, y bueno, así fue como empezó mi contacto con el balón, a crecer, a conocer, a descubrirme a mí mismo, ¿no? y a descubrir lo que es la pelota. Y bueno, y así me pasaba tardes enteras, ¿no? Hasta que una vez, ya habían llegado los 12 años, creo, bueno, ya cuando oscurecía se iban todos a un club a jugar, y yo dije, bueno, lo sigo. A ver dónde van. A ver dónde van. Y bueno, y cuando llegaron a un club, dicen, no, nosotros ahora entrenamos. Bueno, ¿y vos qué querés hacer? Bueno, yo también. Y así empezó un poco por curiosidad. Sin embargo, y continúa siendo, ¿no? Aquel chico alto, grande, espigado, que no te dio por el baloncesto y sí por la pelota. No, es que el baloncesto, yo no sé, yo creo que lo descubrí con 20 años, el baloncesto. Ni sabía lo que era, te digo la verdad. Y en mi pueblo no se sabía ni lo que era, porque al básquet se juega hace poco tiempo. Primero la liga profesional, y bueno, y en mi pueblo ahora sí hay ligas en el interior del país donde se juega al baloncesto, al básquet, como decimos nosotros, pero que la verdad que yo no. Me acuerdo que una vez cuando me pusieron, ya tenía 15, 16 años, jugar un torneo de básquet, porque éramos cinco varones que podíamos hacer deporte,
Y como éramos altos, bueno, nos anotamos en un torneo de básquet. Ese fue mi recuerdo, el único contacto que tengo de mi juventud con el básquet. Y mira que por Vitoria han pasado grandes jugadores argentinos de baloncesto. Sí, sin duda, sí. Yo cuando vine de jugador recuerdo cruzarme, bueno, con grandes valores que han estado por el Baskonia, ¿no? Por el Tau en aquella época. Eso es. Y ahora todavía algunos lo sigue llamando el Tau. Entras en la escuela de Vélez Sarsfield, y a partir de ahí el salto a profesionales. ¿Cómo es ese trayecto dentro de el que podríamos decir tal vez el club de tus amores ahí en Argentina? Bueno, yo me fui, en mi pueblo hay dos clubes, uno que se llama Leones, Atlético Leones, otro Sarmiento, que jugué en los dos, y de Sarmiento me fui a Vélez Sarsfield ya. Y bueno, fue una época muy linda porque yo en mi pueblo empecé con 15 años a jugar en la primera división, y se jugaba un torneo que se hacía antes, que se llamaba el Torneo del Interior, que es que los campeones de todas las ligas hacen un torneo donde podés subir directamente al Nacional B, que es como la segunda división, y de ahí incluso podés subir a primera división. Entonces, bueno, había un fútbol bastante profesional para esa época, y que fue a mí lo que realmente me dio mucha confianza para poder jugar, ¿no? Sí, a Vélez me fui con 17 años, el año 88, y bueno, y ahí, bueno, fue una de mis grandes escuelas de vida, ¿no? Pasar de mi pueblo a Buenos Aires fue uno de los momentos más duros, pero a su vez más gratificantes a nivel personal, para crecer, para hacerme fuerte, para forjar un carácter. Y bueno, y sí, en Vélez hasta el año 98, bueno, transcurrieron esos 10 años donde realmente me hice jugador. De Vélez, ¿cuál es tu mejor recuerdo de esa primera época del fútbol, de la que, no sé, tú acabas de decir, de dónde te hiciste futbolista? Bueno, pasé tantos momentos en ese club que, bueno, es difícil, y tan lindos que, bueno, es difícil nombrarlos, ¿no? Porque para mí fue un poco descubrirme a mí mismo, ¿no? Superar tantos miedos, tantas adversidades, y llegué a... Si te digo 1994 y te pongo estas imágenes, con el Milán, la Intercontinental. Ese fue el partido que, bueno, un poco dio a conocer lo que fue Vélez, ¿no? Nuestro título del mundo, el campeonato de clubes, y realmente para lo que significa para nosotros. Todo ese grupo de muchachos, la mayoría éramos todos de la cantera. Entonces, bueno, nos fuimos conociendo todos en las divisiones inferiores, y Vélez Sarsfield no era campeón, hacía 28 años que no ganaba una liga, y desde el año 93, que esto fue en el 94. Esto es en el 94, después de haber ganado la Libertadores a San Pablo. Claro, ganamos el campeonato, la Libertadores, la Intercontinental, y después una sucesión de 4 o 5 años de título y más título, ¿no? De la época más dorada, digamos, del club, ¿no? Entonces, bueno, imagínate lo que era para ese grupo de jóvenes, con algunos jugadores importantes que vinieron de fuera, ¿no? Como ahora con Atrota, el capitán, que patea el penal. Pero bueno, este día, yo no sé si en algún partido de fútbol volví a llorar como lloré ese día, como un niño, ¿no? Pero sobre todo, ahí el que hizo el gol Omar Azate, que es el segundo gol, que ahora lo van a ver. Sí, sí, sí. Fue un chico que empezó conmigo, que yo tenía una gran admiración por todas las adversidades que había pasado, porque él vino con 17 años, y ahí el mejor jugador le dan una llave, le dan un Toyota. Antes se llamaba Copa Toyota en aquel entonces. Y fue como una emoción tan grande que, bueno, que me desplomé sin haber jugado un minuto, pero bueno, no recuerdo haberme emocionado tanto como en ese día por lo que significó. El Milan de Sacchi y después de Capello para nosotros era como ver dibujos animados en la televisión, ¿no? Tassotti, Costacurta, Baresi, Maldini, Boban, Simeone, Albertini, De Sailly, Donadoni, Savicevic, Panucci y Massaro. Claro, o sea, eran tipos que nosotros lo veíamos ganar. Ese Milan, el Turuflor, ese Milan le había hecho 4 en Atenas al Barça, en la final contra Cruyff, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, vos imaginate que vos vas a jugar ese partido y es, bueno, que yo creo que ni nos conocían ellos a nosotros, ni sabíamos quién éramos, ¿no? Pero bueno. Los jugadores del Milan, preparando la entrevista, bueno, estamos viendo a Bianchi, de entrenador, con Bianchi con Santella.
que creo que Santela os hacía sudar de más en los entrenamientos, era un tipo duro, cuanto menos. Antes de ir a esta Intercontinental, en la Libertadores eliminasteis, y tengo por aquí, a Cruzeiro, Palmeiras y Sao Paulo en la final, cuando el fútbol brasileño estaba en su auge, con Rivaldo, con Ronaldo, con Roberto Carlos, con Paliña, con Müller, al Defensor de Uruguay, a Junior, el campeón colombiano, y a Boca Juniors. Sí, y acuerdo, y bueno... Y en el equipo, perdona Mauricio, los nombres, que hay que decirlos también: Chilavert, Trota, Zandona, Almandoz, Cardozo, Basualdo, Pompey, con aquel penalti Pompey a San Pablo en esa tanda de penaltis, Gómez, Basedas, Asad, el Turu Flores, el Tucu y Hussein. Bueno, este es un programa para arriba de 40, hay que aclararlo, porque si no, para conocer un poco a estos jugadores. Pero sí, y la mayoría de todos esos jugadores éramos casi todos de las divisiones inferiores. Ahí está el gol de Asad. Y bueno, y ese San Pablo que había sido bicampeón, y la tercera final consecutiva que jugaba fue contra nosotros, que también. Yo me acuerdo que cuando llegamos al campo y ya tenían la camiseta del tricampeonato, ¿no? El tetracampeón, como se dicen los portugueses, y ya todos iban al campo con esa camiseta, porque era imposible. Habíamos ganado 1-0, pero ellos tenían tanta confianza que, bueno... Marcó prontito. Yo creo que no pasamos la mitad de la cancha en todo el partido, perdimos 1-0 y fuimos a penales, ¿no? Y ganamos por penales. El penalti de Pompey antológico, sí, sí. También lo he tenido oportunidad de verlo, y de verdad, si buscan en YouTube, en internet, imágenes de esta cita, y después como los protagonistas, tanto Chilavert como el Tucu han contado, como el propio Sabela, han contado algunas de las anécdotas, que me parece que la noche antes del partido contra San Pablo poco se durmió en ese hotel, con el Tucu, con entradas a habitaciones, etcétera. Pues bueno, con algún que otro registro que cuenta el propio Santela. No, bueno, antes era normal que el preparador físico pasara por las habitaciones a controlar, ¿no? Era como saludarte, controlar que estaba todo bien, bueno, eso se hacía mucho antes, ¿no? Pero sí, esa fue mi primer final en Brasil, y bueno, me acuerdo cuando entramos al estadio, que yo acuerdo que en aquel momento entraban 120.000 personas en ese estadio, y a verlo todo blanco, bueno, me temblaban las piernas a mí, bueno, y aparte yo jugué muy pocos partidos en la Copa y me tocó jugar la final, y la única vez que le pedí, que recé y pedí ganar un partido fue esa vez, y dije, si se me concede este deseo, no lo voy a hacer nunca más. Y desde ese día nunca más pido más nada, porque digo, bueno, ya con eso, con lo que me dio, si Dios existe y me regaló un triunfo, bueno, no vuelo, y bueno, fue un regalo muy lindo que te da la profesión, ¿no? Bueno, pues ese partido en el recuerdo, ese primer gran título que tenía ganas de recordar contigo, la verdad. Veo que te ha gustado, que te has emocionado también en parte. Vamos a pasar toda tu época de Barcelona, de Valencia, del propio Liverpool, hasta llegar aquí al Deportivo Alavés, y sobre todo hasta llegar a ese último año complicado, la 2005-2006, con muchos nombres ilustres también dentro de la plantilla. Tengo por aquí Nicolás Arduán, Bonano, Costanzo, Carreras, Coromina, Gaspar Ivón Begoña, Juanito, Polis, Arriegui, Tellez, Martín Astudillo, Carpintero, De Lucas, Edu Alonso, Elton, Georgiev, Jandro, una cantidad de jugadores ingente, Medilacén, Nené, Aloisi, Arturo, Bodipo, Gabri, Mena, Pacheco, Rubén Navarro, Papetiao, y el míster, decían que era Chuchicos. Y la verdad que era un buen equipo, sobre todo en mitad de campo hacia adelante teníamos mucha calidad. Bodipo era un jugador importante, Aloisi venía de hacerlo bien en Osasuna, Nené fue un jugador que despuntó acá, después terminó jugando en el Español, en Mallorca, y era un jugador de muchísima habilidad. Quique de Lucas, que eran los cuatro de arriba, Rubén Navarro. Después, nos faltó un poquito de esa continuidad, ¿no?, en el año, pero a pesar de todo, el equipo casi se salva en la última jornada, ¿no? Sí. Que fue la peor muerte, porque ese famoso gol de Corominas al Athletic Bilbao fue porque el estadio, yo me acuerdo todo el estadio Español cantando en Mendy, y cuando el cartel pone gol del Español fue terrible, ¿no? Pero a pesar de todos esos altibajos que tuvimos, estuvimos muy cerca de la salvación. Fue una pena, pero bueno,
ya lo dije cuando vine acá, el recuerdo que tengo es la gente ovacionando al equipo, y a pesar de, bueno, yo como argentino bastante sorprendido por la situación, nunca había convivido con eso. Ya me había pasado en Inglaterra, que fuimos a un partido con el Crystal Palace, que descendido daba una vuelta olímpica y la gente aplaudiendo, entonces eso ya me terminó de sorprender, pero bueno, acá si hay algo que aprendí de este público es el respeto hacia el equipo, ¿no? Y el agradecimiento, y eso, bueno, fue un recuerdo muy grato. Ahora mismo la hinchada del Deportivo Alavés, que evidentemente ha evolucionado desde aquel entonces, y que vamos a ver también en imágenes del público en general, que se acerca cada 15 días a Mendizorroza, es muy parecida a la hinchada argentina, con esa pasión. Yo creo que ha cambiado mucho de la época que yo vine a jugar, en estos 10 años, a la... Hay alguna que otra canción argentina, Mauricio, sí, en la grada. Sí, los muchachos... Pero hoy la gente... Yo creo que se nota mucho estos 10 años que han sufrido, de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, del resurgir, ¿no? Yo creo que eso se sienta en el empuje de la gente, en valorar realmente lo que es pasar por momentos difíciles y hoy tener la oportunidad de estar en primera división. Entonces, una de las pocas personas que yo soy uno del oficio, el primer partido me dice, mira que el público ya no es el de antes, ¿no? Y yo tengo el recuerdo del partido con el Sporting, el recuerdo de la grada, el partido con el Sporting, el primer partido en casa, a mí me emocionó, no me podía centrar porque no podía creer lo que escuchaba, ¿no? Me quería meter en el partido, pero a mí me sorprendió mucho. Y bueno, con algunos partidos como todo, que tienen más... Este es el partido de Osasuna. Este es el día de Osasuna. Del año pasado. Eso es. Sí, bueno, me contaron que el año pasado fue uno de los días más bonitos con Osasuna, ¿no? El derbi. Y bueno, ojalá que puedan seguir disfrutando. Eso puede ser una buena señal. Bueno, este pasado fin de semana con la Real Sociedad se vivió una auténtica fiesta también en las gradas. Sí. Resultado incluido. Sí, sí, la verdad que ha habido noches muy lindas. A mí la del Celta también me gustó mucho, la noche del Celta, y la del otro día también. ¿Cómo olvidar esa noche del Celta? ¿Cómo olvidarlo? Sin duda, sí. ¿Te recuerda mucho a la hinchada de Estudiantes o la de...? Hay una canción que es muy parecida, que se canta en las gradas de Avellaneda, en las gradas de Cilindro, de Racing. A ti te pilla del otro lado, el rojo, pero también llama la atención, ¿no?, escucharla. Me imagino que, no sé si la tarareas en el propio banquillo o estás tan centrado en el partido que te tratas de abstraer de alguna manera. Yo lo que trato, si a veces, lo que trato a veces de no vivir el partido al nivel de los jugadores, porque si no, no podría observar nada, ¿no? Yo en estos años como entrenador o cuando empecé siendo asistente de Rafa, yo terminaba los partidos y los sigo terminando, ¿no? Parecía que me hubiera pasado un tren por encima por la tensión de meterte en el partido. Y uno tiene que tratar a veces de estar calmo para poder observar algo, para poder dar una indicación, porque si uno juega al mismo ritmo que los jugadores, bueno, no sé, me parece tener esa lectura, pero yo lo vivo con muchísima atención por dentro de los partidos. Ahora, lo que sucede fuera, no me entero mucho, te digo la verdad. Estoy metido ahí y, bueno, lo que sí me sorprende a veces son más los silencios. Yo le tengo más miedo a los silencios. Cuando hay mucho silencio en el campo, pasa. Algo está pasando, ¿no? Te voy a dar dos frases, Mauricio. A ver si sabes de quién son. Yo creo que sí. El gol tiene que ser un pase a la red. Sí, es de Menotti, esa frase. Y la otra es, en el fútbol, para mí, hay un solo estilo, ganar. Bueno, yo creo que es una rivalidad que se ha empezado en nuestro país por los choques que ha habido entre ellos, y a partir de ahí, como los dos entrenadores han salido campeones del mundo, y bueno, con estilos muy diferentes. Se han diferenciado, ¿no? Un poco, pero al final, si uno mira un poquito la historia de los equipos de Bilardo, el Estudiantes de La Plata, cómo jugaba, el tipo de jugadores que tenía, y los equipos de Menotti también tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo en esta separación del fútbol hacia un lado o hacia el otro.
no sé, vamos a hablar del Alavés. Yo cuando hablan de nuestro equipo, por ejemplo, en vez de decirnos que jugamos bien, nos dicen somos un equipo duro, organizado, rocoso. No te dicen nunca que juegas bien, sino te dicen duro, organizado, rocoso. Y jugar bien, por ahí lo distinguimos a sumar pases con el balón. Como que todo lo otro no fuera parte del juego, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hablar, bueno, ¿qué es la parte del juego? ¿Lo estético o realmente todo lo que falta del juego, ¿no? Entonces, a veces hablamos de jugar bien solo con la parte estética, que nos encanta todo, pero el fútbol también tiene otra parte, ¿no? Cuando el balón va en el aire y entran 5 tipos a cabecear, la estética no te alcanza, ¿no? No. Tenés que chocar con ellos porque si no es gol. Si no, preguntale a Pacheco o a nuestro defensor, claro, o anda a Inglaterra. Entonces, esa distinción que hay, nunca creí en ella, porque yo como jugador digo, para doblegar un equipo tenés que jugar bien, tenés que circular el balón con velocidad, tenés que ser agresivo en ataque también, tenés que tratar de sumar pases, tener precisión en velocidad. Y cuando tenés un equipo enfrente que hace lo mismo, tenés que tener mucha actitud, tenés que ser agresivo, defender con organización, con sentido, reducir espacio, un montón de partes del juego que también son bonitas, pero que no llegamos a concebirla. Ahora, bueno, no sé, esto es algo que para muchos, y sobre gustos, colores, lo bonito de esto es que cada uno en la cabeza tiene un jugar diferente y cada uno lo interpreta como uno quiere. Entonces, bueno, vos me podés ver, o a cualquier equipo los podés ver, bueno, como un rey o como un diablo, según como quieras, ¿no? Entonces, sí, nada, eso es una discusión de nunca acabar. Entonces, lo de Menotti y Bilardo... ¿Algún día se arreglará? Yo creo que han sido tipos que han enriquecido mucho nuestro fútbol, pero que el fútbol no les pertenece. Es como, no sé, algunos se creen que el fútbol le pertenece a Rinus Michel, otros a Cruyff, otros a, no sé, o a Subeldía, y todos siempre han sacado cosas de los demás, ¿no? No sé, el mentor de Bilardo fue Subeldía y así sucesivamente, y el de Guardiola fue Cruyff, y así uno se va formando de la gente que ha construido cosas, pero nadie es el dueño de esta verdad, ¿no? Indudablemente. Sin embargo, yo insisto, has logrado en el Deportivo Alavés conjugar esos dos estilos que te marcabas en la presentación, con el buen juego puesto en los mandos de Marcos Llorente y con la sobriedad defensiva puesta, por ejemplo, en Víctor Laguardia, sin irnos más lejos. Bueno, es difícil que otorgarle a un jugador al final es un equipo, ¿cierto? Claro, porque claro, si Daverson no corre y si Pacheco no se la da bien o si Fedal se la da a la altura del hombro a Llorente, no pueden hacer nada solos, ¿no? Lo que pasa es que hay jugadores que tienen más preponderancias que otros o más responsabilidad. Entonces, bueno, pero bueno, hoy el fútbol necesita de 11 jugadores que puedan atacar y de 11 jugadores que puedan defender, no hay otra. ¿Ha encontrado ya el Deportivo Alavés el techo de su juego? Me remito a las diferentes comparecencias de prensa en la que nos cuenta por activa y por pasiva que en el fútbol cada día se aprende, cada día se crece, que este Deportivo Alavés continúa en crecimiento. Pero ojalá que no lo encuentre, porque encontrarlo que es, encontrarlo para este domingo, pero después perdés y ya la gente te dice que lo cambie y que saque al otro. Esto es algo, un equipo es algo que nunca se termina de construir. Un equipo que hasta el equipo campeón, ¿por qué entonces salen a hacer fichajes los equipos campeones? Porque tienen que mejorar un montón de cosas. Entonces, a pesar de que cuando uno gana un partido tiene que mejorar muchas cosas, cuando uno empata es lo mismo, cuando uno pierde es lo mismo. A veces el resultado no es una consecuencia de eso que se ve. Lo que pasa es que, bueno, hay jugadores que, bueno, van sosteniendo el ritmo, el rendimiento y se van ganando el alquiler cada 7 días de una camiseta, más seguidos que otros. El alquiler, y ahí lo has dejado. No, el alquiler, porque es así. Digamos, eso del 11 de gala, para mí eso son cosas que no existen. Digamos, hay jugadores que se van ganando el derecho, pero claro, bueno, por nosotros, nuestro presente, por suerte hemos logrado una dinámica donde todos están trabajando y quieren estar, y no sé, el otro día son datos que yo ni siquiera sigo, pero que cambié la alineación en los 20 primeros partidos, los 20, una búsqueda de un equipo, que eso es malo para los jugadores, pero
uno siempre tiene inquietud por ir probando y nosotros había muchísima incertidumbre, porque no es lo mismo que juegue Raúl García con Ibai que juegue Teo con Catay, ¿no? Entonces, lo que te van dando esas conexiones en el campo, necesitas 10 partidos para saber realmente lo que tenés. Y nosotros ni siquiera tuvimos ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso, en el cual ha habido bastante experimentos, ¿no? Quedan muchos partidos en esta temporada, pero el que el Deportivo Alavés o los aficionados del Deportivo Alavés están esperando con ansia, yo creo que ya se lo imagino. Madrid, 27 de mayo, Vicente Calderón, frente al Fútbol Club Barcelona, esa final de la Copa del Rey. Bueno, es un momento que va a estar en la historia del Alavés y ojalá que lo podamos disfrutar, y ya cuando llegue su momento nos meteremos de lleno en esa final. Bueno, la gente que saque los pasajes, que reserve el hotel, pero después, llegado el momento, iremos a entregar todo lo que tenemos para que se vuelque a nuestro favor. Ahora, al final, va cambiando el marco, pero en sí es un partido de fútbol que tenés que vencer, ¿no? El trabajo nuestro y el de los jugadores es el mismo que tenés que hacer, con un nivel de dificultad alto, porque enfrente está el Barcelona, y después que es un partido decisivo, es lo que cambia, pero lo que no cambia es lo que tienes que hacer dentro del campo. Y a veces todo ese marco a veces distrae más que ayuda. Porque va la abuela, porque va el tío, el primo que nunca lo ves va, y todo eso, bueno, a veces te va sacando de la dinámica normal, ¿no? Es una pena que no puedas rezar para pedir por este No, partido. yo no pido más, yo a nivel yo a veces, si tengo que invocar a alguien superior es por la salud, la salud de alguien, ¿no? Nada más. ¿Va a estar Mauricio Pellegrini la temporada que viene en el banquillo del Deportivo Alavés? Bueno, cuando terminemos la temporada o ahora, hemos empezado a hablar con el club de ese tema. Sin embargo, hay una cláusula, ¿no?, de renovación automática por la permanencia. La verdad que no lo sé. La verdad que soy sincero, no lo sé si hay una cláusula, pero hemos empezado a hablar con Sergio estos días de ese tema y ojalá que todo vaya bien. ¿Está a gusto en Vitoria? Sí, estoy muy a gusto. Estuve a gusto el año que nos fue mal, imagínate ahora que nos va bien, ¿no? Para mí, el gran esfuerzo que estoy haciendo es que tengo mi familia lejos, a nivel personal. Veíamos el otro día un vídeo ese día del padre. Y entonces uno va detrás de sus pasiones, detrás de las cosas que te gustan, y el alto rendimiento no es para muchos años. Cuando uno tiene la posibilidad tiene que tratar de valorarlo y aprovecharlo, pero eso para mí es el mayor costo, ¿no? Después hago lo que me gusta y ahora que las cosas más o menos andan más o menos bien, se puede disfrutar un poquito más, ¿no? Voy a concluir esta charla porque la verdad es que está muy a gusto y quedan muchas cosas en el tintero. Ojalá pueda tener otra charla más adelante, hay muchos partidos que recordar, teníamos más imágenes, etcétera, pero con un pequeño test rápido, de esto que nos gusta hacer a nosotros los periodistas muchas veces. Un hobby más allá del fútbol. Bueno, me gusta hacer deporte porque me desconecta y me conecta un poco con mi persona más que con todas las obligaciones que uno tengo. Me gusta mucho hacer deporte. ¿Un programa o serie de televisión favorito? Bueno, una serie te puedo decir House of Cards. Ese me ha gustado mucho. Sí. ¿Un libro? Un libro, y te puedo decir uno que a mí me marcó mucho, que se llama El hombre mediocre, que es de José Ingeniero, que es un escritor argentino. ¿Una película? Cinema Paradiso. Gran película. ¿Una canción? Una canción, me gusta mucha música, pero te puedo nombrar Someone Like You, que